se han empezado a dar cuenta que cada herramienta tiene su lugar y conjuga con otras cosas. Van conjugando la una con la otra y van fortaleciéndose unas a otras. Y yo estoy segurísimo y seguro de que no se van a acordar completamente de cada una de estas herramientas si es que por primera vez la están viendo. Para aquellos que está haciendo un recordatorio, va a fortalecer lo que Dios les ha dado, pero si es por primera vez, ustedes van a necesitar, y esa palabra es sincera, van a necesitar a alguien que camine al par con ustedes, así de que no se vayan de este fin de semana sin que alguien, o estos días, sin que alguien esté a tu lado para ayudarte a caminar ayudándote con estas herramientas, ¿sale? Ayudémonos unos a otros, porque las herramientas son buenas, pero las relaciones es lo que realmente crea ese movimiento en nuestras áreas. Entonces, yo voy a compartir con nosotros, siguiendo el tema de la iglesia, en cuanto a cuando se reúnen y esa forma de reunirse o ese método de reunirse de tres tercios, vamos a añadir a eso, es también cómo se mantiene una iglesia saludable. ¿Cómo puede mantenerse una iglesia que quizás para algunos aparentemente está aislada, aunque no está aislada? ¿Cómo puede mantener una buena salud? Entonces, hay 12 cosas a las cuales vemos en el libro de Hechos que la iglesia hizo cuando inició. Si pueden voltear en sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 2. Hay diferentes nombres que he oído para esta herramienta. He oído lo que hacía la iglesia o iglesia saludable. También he oído los mandatos de Jesucristo. Para mí es lo que hacía la iglesia, porque vamos a leer exactamente lo que hizo la iglesia y a través de esto vamos a ver 12 cosas y luego les voy a compartir cómo es que usamos esta herramienta. Dos diferentes formas de usar esta herramienta. Bueno, Hechos 2, versículo 36. ¿Ya lo tienen todos ahí listos? Amén. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la primera. Señor y Cristo. Un símbolo que hemos usado para describir a Cristo. ¿Alguien sabe un símbolo que hemos usado repetidamente? La corona. La cruz. ¿Y qué más? La corona. La corona con 3 puntitos porque Él es Rey, Señor y Salvador. Me salió fea la cruz, pero a mí, la corona. Y la cruz que identifica la muerte de Jesucristo y la resurrección con estas 2 flechitas. Ese es un símbolo que usamos para identificar que Cristo es La corona. Rey, Señor y Salvador. Díganlo otra vez conmigo. Rey, Señor y Salvador. La coronita no Versículo quedaba fuera del 37. círculo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Aquí va el segundo. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Si yo voy caminando para acá y me arrepiento, ¿qué hago? Y voy caminando para acá, ¿ya? Entonces, un arrepentimiento es que de repente das una vuelta y empiezas a caminar opuesto a cómo estabas caminando antes, especialmente en nuestra vida. Entonces, me arrepiento de mis pecados. ¿Y luego qué dice próximo? Bautícese. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de ¿qué? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es una llama, si no lo identifican, esa es una llama. Allá. Entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seguimos leyendo el 39.
Porque Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ustedes ven una gran multiplicación ahí? Sí. Oh, sí. ¿Por cuánto fue multiplicado? No sé el número. 3,000. Pero hubo una gran multiplicación. Vamos a regresar a verlo más detalladamente. Primero vamos a poner los símbolos, ¿ya? A ver. El 41, gracias. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina. La doctrina. O sea, la enseñanza, lo que enseñaban los apóstoles, que es lo que enseñaba Jesucristo. La doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Usamos un corazón. Que estaban juntos, unánimes los unos con los otros. Y el partimiento de pan y oraciones. Así de que ponemos aquí la cena del Señor con pan, simbólicamente, y también las oraciones. Así de que, ¿qué hacía la iglesia? Cuando empezó la iglesia, cuando inicia la iglesia, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasó? En primer lugar, hacían a Cristo Rey, Señor y Salvador. Y se arrepentían. Y se bautizaban. Eran llenos del Espíritu Santo. Se multiplicaba la iglesia. Se aferraron, me gusta esa palabra. No existe en inglés, así que me gusta decirlo en español. Se aferraban ¿a qué? Doctrina de los apóstoles, a la comunión, al repartimiento de pan y a la oración. ¿Sí? Ok, seguimos más adelante. ¿Qué más hacían? El 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Los apóstoles. Maravillas. Exclamación. Milagros y señales. Todos los que habían creído, el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué más hacían? Mutuamente había una ayuda entre todos los creyentes, que no hubiera una necesidad entre ellos. Y termina con esto: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El último que ponemos aquí, ¿había qué? Había alabanza. Voy a hacer algo rapidito. Cuando empezamos un grupo, cuando eso es lo que estábamos estudiando de 3 tercios, no todo esto empieza a ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? Porque van aprendiendo cómo obedecer, cómo entender lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Aun si estaban en una iglesia, aun si se congregaban, vamos a aprender cómo ser discípulos que obedecen la palabra de Dios y seguimos a Cristo. Entonces lo que hacemos es borramos todo eso. No empezamos con una de estas llenas, sino que cuando uno empieza a congregarse con estas personas nuevas que están conociendo de Dios, empezamos con la primera.
Y si ellos han hecho a Jesucristo Rey, Señor y Salvador, ponemos el símbolo adentro de ese círculo. Y luego estudiamos qué es el arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, ponemos ese símbolo adentro. Y así sucesivamente vamos llenando hasta que todo sea lleno. Entonces sí, hacemos una línea sólida y decimos, esta es una iglesia saludable. O si hay iglesias que van empezando, cuando tú quieres estar al tanto, ¿cómo van? Empezaron bien, ¿sí? Empezaron bien. Pero ¿cómo van? Uno regresa. Tuve un caso en México donde yo estaba hablando con los líderes. No estaban haciendo esto, no estaban haciendo esto. Dije, ¿qué pasó? Y se tuvo que corregir esto. Ay, es que es difícil, es que se nos ha olvidado y ya no lo hemos acostumbrado. No es que sea una costumbre, es que es una obediencia, amén. Entonces vamos a volver esto otra vez. Vamos a ponerlo otra vez en el circulito. Y vamos a seguir obediencia. Ahora han empezado a salir y a dar de comer a los necesitados, porque en el grupo no había necesidad. Y esto ha regresado a ser parte del grupo. Y hay que corregir las cosas. Ustedes saben que humanamente tendemos a desviarnos. Damos un poquito a la izquierda, más a la izquierda, por fin terminamos hasta por allá. Y esta herramienta nos ayuda no tan solo a empezar un grupo, pero también a mantener la salud de la iglesia en cada casa. Amén. Hermano Juanjo va a continuar para la hilación de esta herramienta, los mandatos de Cristo. Ya, vamos a ver entonces, para los que conocen esta herramienta y están usándolo en sus grupos de tres tercios, ¿qué dificultades o dónde tienen dificultades en este discipulado, ¿no? También de esto estaba hablando de los 12 mandamientos de Cristo, de aquí salen, ¿no? De estos 12 aspectos, 12 características de la iglesia primitiva. Son 12 lecciones para un discipulado básico, ¿no? Entonces empezamos de acá, del Jesús el Rey, el Señor. Luego venimos con el arrepentimiento. La tercera lección es el bautismo, ¿no? Diferente a otros discipulados, ¿no? Que el bautismo es acá al último, más o menos, ¿no? Pero este va siguiendo lo de Hechos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿no? Y luego el hacer discípulos, el estudio de la Biblia, el amor, la comunión, la Santa Cena, la oración, señales y milagros, el hecho de dar, ¿no? Dar al Señor y el alabar. Entonces son 12 lecciones. Bueno, aquí queremos preguntar en cuál de ellos han tenido dificultades, también contar algunas experiencias, ¿no? O en dónde se han truncado, porque según la denominación también hay veces que en el Espíritu Santo hay cosas que, y acá también, ¿no? En señales y prodigios. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso, ¿no? A eso es lo que vamos. Entonces, el Espíritu Santo se recibe en el momento de creer en Jesucristo. Amén. Amén. Ahí dice, ¿no? Y recibirán el don del Espíritu Santo después que creyeron. Y el hecho de señales y prodigios, ¿sigue siendo Dios señales y prodigios hoy en día? Amén. Amén. Claro que sí. Amén. Sí. ¿No? El hecho de que alguien se convierte, se arrepiente, es un milagro, Señor. Amén. Y eso podemos verlo cada vez que vamos y salimos a compartir el Evangelio. Y Dios puede hacer sanidades y muchos otros milagros. Depende de su voluntad. También aquí es otro aspecto, ¿no? Durísimo de poder abrir tu billetera y dar para el Señor. Amén. ¿No? Es también un aspecto importante de un creyente, ¿no? Es decir, todos estos aspectos son los aspectos que un creyente debe tener, ¿no?
el hacer discípulos, ¿no? La pregunta es, ¿tienes un discípulo como creyente? No es un mandato del Señor hacer discípulos. Igual que la oración, igual que la alabanza, la Santa Cena, el bautismo, ¿no? El creyente debe bautizarse. Hay una herramienta que se llama bautismo martillo también. Y también hay ciertas dificultades por el hecho de que el bautismo sea, cada organización tiene su manera, su forma, pero la Biblia tiene una sola cosa, ¿no? Como eran hechos, creían, se arrepentían y se bautizaban, ¿no? Respecto del bautismo de niños, ¿no? Es otro detalle, pero en mi experiencia, acá chévere, acá hay un problema, ¿no? En mi experiencia, siempre aquí los clientes nuevos dicen, no todavía, ¿no? Quiero aprender más, dicen otros, ¿no? Yo pienso también por el aspecto de que la Iglesia Católica ha influido mucho en este aspecto, porque ellos también llevan catequesis, no sé qué más llevan, ¿no? Para que bauticen. Igual quieren hacer en el Evangelio, ¿no? Quieren llevar todo el curso Confirmación. y recién ahí para bautizar, ¿no? Es decir, que Retiro Juan 3:16. el sello del discipulado es el bautismo, ¿no? Con eso nos graduamos, ¿sí? Y ahí termina todo. Bueno, yo tengo esas dificultades, ¿no? En el lugar donde estoy. Hay un hermano que tiene más de 2 años de creyente y no quiere, simplemente no quiere. Quiere esperar, quiere aprender, quiere estar seguro. Pero eso sucede también porque de repente no ha hecho esta decisión. Puede ser, pero ahí vamos. También, claro, si no está bautizado, pues no va a haber la Santa Cena, ¿no? No va a haber, entonces ya mi reunión ya no es saludable porque faltan 2 aspectos. Y siempre estos aspectos van a faltar, ¿no? Estos son los más comunes en la cual se lucha, ¿no? Orar, alabar es fácil, todo esto, pero ahí, en estos aspectos que requiere un poco más, ahí tenemos algunas trabas. Entonces, no sé cómo ustedes o los que están llevando esto tienen algunos, en qué tienen dificultades, no sé si tienen alguien una experiencia que contar. Hermano Jorge, hermano Carlos. Yo he tenido dificultades en dar. ¿Ya? A mi discípulo no ha querido dar. No quiere dar. No quiere dar. ¿No quieres dar a Esther o Dios? Adiós. Ah, ya. Ya. Puede ser ese hecho también, ¿no? De que tenemos la iglesia tradicional, por decirlo, ¿no? Y también tenemos grupos en casas. Puedes decir, bueno, yo doy ahí los domingos, ¿no? Y aquí no doy porque yo estoy dando allá, pues después es una excusa, ¿no? Pero en la Biblia nos dice que siempre debemos dar, ¿no? Dar. Y eso es el mandato. ¿Qué más, Moy? ¿Qué quieres decir? Sí, se me cruzan los calambres con todo esto, pero Dilo nomás. Sí. Lo máximo que puede pasar es que te den una pedrada y listo. y por eso es el problema cuando tratamos de mantener 2 ADNs que son tan distintos, es porque cuando estamos acostumbrados a un ADN de congregarse y estamos tratando de crear otro ADN de ir y hacer, se encuentran esas cosas muy difíciles, están encontradas las flechas, el ven y el ir. Y es donde provocan muchos de esos problemas. Bueno, y lo que iba a decir de bautismo es que hay personas que fueron bautizados como católicos, de niños, ¿no? Y dicen, no, yo ya fui bautizado. Entonces, una de las cosas que platico con ellos es acerca de Romanos 6. En Romanos 6 al principio ahí habla acerca del bautismo. ¿Y qué significa el bautismo para un creyente? Entonces, si eso es parte de la vida de esa persona, o no es parte. Porque te bautizaron, no te bautizaste.
te bautizaron, entonces tú quieres bautizarte. Entonces, eso ayuda, es un versículo que ayuda mucho a identificarse más con la enseñanza del bautismo. Porque mucha gente sí se confunde y honestamente están confundidos con el bautismo. Bastante, ¿no? Sí. Gracias. Lo que no entendí es, los que no están bautizados no toman la cena del Señor. Así es, ¿no? ¿A dónde? Acá en Perú más que todo. ¿Es bíblico o es peruano? De hecho que empieza por acá, ¿no? Lo que aprendemos es que cada aspecto debe ser obedecido. Obedecido, ¿no? Entonces tampoco, si no es bautizado, tampoco puede recibir el Espíritu, tampoco puede se multiplicar, tampoco va a ser el resto, pues. Sí, cuando paras a uno, paras a todos, ¿no? ¿Ya? Bueno, Dios, me causó curiosidad cuando vi que dijiste eso porque no sé el contexto, el por qué. El estatuto así es de... no, el contexto es... Son estatutos. Yo veo porque el primero debe ser el bautismo, ¿no? Por ahí empezamos, por acá, por esta línea. No significa que no tiene el Espíritu Santo. No, pero si el bautismo no nace, o sea, si no quiere bautizarse tampoco. No está obedeciendo. Ahí se detiene todo, ya fue. Podría tomar la Santa Cena. Es que cómo llegar a la Santa Cena si no se bautizaron. Eso no ¿A qué se basa eso? No tengo entendimiento. O de sea, eso, mi no pregunta estoy es, preguntando. claro, si tú paras uno, o sea, sí puede hacer discípulos, sí puede la doctrina, sí puede amar, O sea, pero como no se ha bautizado, no puede tener Santa Cena, pero sí hace el resto. estoy hablando de las lecciones, ¿no? Que se va avanzando. No, lo que pasa es que tú has dicho que si no se bautiza, tampoco puede tener Santa Cena. ¿Por qué no has dicho, si no se bautiza, tampoco va a poder multiplicarse, tampoco va a poder orar, tampoco va a poder, o sea, no va a querer, o sea, todo ese detalle? Yo creo que eso es así, pues, ¿no? Porque no está obedeciendo ahí al principio y ahí se va a truncar, ¿no? Entonces que se tronque de ahí. ¿Cómo va a ser discípulo y decir el bautismo si él no está bautizado? Pero por eso, Por eso. Obediencia. no solamente es la Santa Cena, es el todo ya. Todo. O sea, todo es en un orden, ¿no? Yo tengo una experiencia, el pastor Juan. Justo miércoles tocamos con los nuevos chicos el tema del bautismo. Y Mariano, que conocemos, me preguntó porque dijo, mira, Jorge, me dice, a los 11 años yo decidí bautizarme. Me dijeron que no, me pusieron a un lado por mi edad. Y después me fui a Lima, me bauticé otra vez. Vine a Tarapoto, me bauticé otra vez. Él se congregaba a la iglesia adventista. Los adventistas. Lo único que tocó preguntarle es que, bueno, aparte de la lección, con él ya habíamos hablado anteriormente también sobre esto, de que se trata del bautismo. Lo que tocó preguntarle si él, aparte de ya conocer que es el bautismo, si ha sentido que realmente ha sido consciente de hacerlo. Y donde se haya hecho, usted dijo que sí sintió que se bautizó, conociendo ya el significado de él, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese tema con Mariano, ¿no? No se bautizó. Yo lo que pienso que el bautismo él no es... siente que sí. Mi experiencia es con el bautismo es, si no quiere bautizarse y es así repetidamente, hay un problema de identidad, no es cristiano, honestamente. Porque uno cuando acepta a Cristo y nosotros recordamos, queremos hacer de Dios. Yo no sé cómo será con ustedes, pero yo quería, si me decían bótate al agua, yo me botaba al agua. Si decía, porque yo estaba enamorado y sigo, o sea, quieres de Dios. Solo aquel que no ha nacido de nuevo no anhela las cosas de Dios. Entonces hay que volver a decir una historia de arrepentimiento. No quiere, entonces es un filtro. Por cualquier razón que exista. Eso es un problema con la persona que se bautiza. O perdón, con la persona que ya está empezando su vida en Cristo. Porque hay tantos personas que, como dice el mensajero le recibe, ¿no? Le recibe al mensajero. Pero no quiere nada con el mensaje. Entonces eso es un filtro que tenemos nosotros para saber cómo avanzar.
Y usted no puede avanzar ahí a decirle, tienes que hacer discípulos, porque ya es una situación difícil. ¿Cómo le vas a decir a tu discípulo, bautízate si tú no eres bautizado? Y así todo ya se cae. Por eso es un filtro. Eso es un problema, es una dificultad, por ejemplo. ¿Cómo lidiar? En la experiencia. Usted puede decir, ay, ¿qué va a pasar? Pues si no hay experiencia no podemos avanzar. 2. El otro problema es ya con la idiosincrasia en torno al bautismo. Ese no es un problema de la persona. Eso es un problema de los que están alrededor, ¿no? O sea, de la denominación. No es un problema de la persona, es un problema de la denominación o del entorno. Ahí está la dificultad. Por ejemplo, si usted viene de un entorno igual que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí yo quería bautizarme, no me querían bautizar. 1 año, 2 años, no sé cuándo, ya debe ser cristiano ya. Hay que bautizar ya, hay un curso todavía. Pero yo siempre he querido bautizarme. Pero no me han querido bautizar porque había ciertos lineamientos, no bíblicos, sino estatutarios. Allá. Pero eso es otra dificultad que no está en la persona, está en alrededor. Por eso yo digo, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al estatuto, al alcalde, o le hacemos caso a la Biblia? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir una vez que conoce y entiende. Entonces ahí está. En el bautismo también está quién bautiza. Se puede bautizar a los niños. Las mujeres bautizan. Entonces todos esos detalles hay, no con el común. Si Roger es cristiano, él no va a estar preguntando, hermano, ¿y los niños se bautizan? Hermano, ¿y las mujeres se bautizan? Hermano, ¿quién bautiza? Él se bautiza o no se bautiza y punto. El problema está alrededor. ¿A dónde le vas a llevar? ¿O dónde va a ser? ¿O qué va a hacer? ¿O con quién vas a conversar? ¿O con quién estás tratando de mostrar estas actividades, ¿no? Entonces ahí está el detalle. Por eso el bautismo es una dificultad, pero tiene solución. ¿Cuál es la solución? Bautizar. ¿Cuál es la solución del bautismo? Tantas preguntas que hay, como cualquier otra pregunta. La Biblia. La Biblia. Obviamente. ¿No? Obviamente. ¿No? Esa es la respuesta en todo, la Biblia. Ahora, de ahí a pues que peleemos con Dios, o peleemos con, no sé, eso es otro problema. Pero tenemos solo 2 opciones. 1, o ya nos dejamos apretar otra vez por lo que no creemos, pero es difícil el peso, entonces hay que seguir nomás esa línea. O hago lo que dice la Biblia, pues. Esas 2 opciones nomás hay. Más allá de cualquier cosa. Entonces esa es una solución. ¿Lo otro cuál es? La otra dificultad es la Santa Cena. Pero no porque no se ha bautizado. Porque mira, bueno, hacer discípulos es lo otro, ¿no? Ah, sí, aquí. Hacer discípulos. Pero eso va en un marco de obediencia. Eso es un marco, una situación de discipulado. Si tú le enseñas a ser discípulo, va a ser discípulo. Si tú te demoras 5 años en hacer discípulo, él también va a demorar 5 años. De acuerdo a como tú lo haces, él lo va a hacer. Eso no es básicamente porque hay uno alrededor, sino porque no hay discipulador. Tenemos pastores, pero no hay ese discipulado. Porque el discipulado es relacional, es de vida. Y como dice Casey, el pastor viene, predica y saluda a 3, el resto ya se ha ido. ¿Qué tiempo? Vaya a saber cuándo les vas a volver a ver. Entonces no hay una forma de discipular correcta, por lo tanto no se avanza en ese sentido y siempre está a un costado. Porque el discipular, el multiplicar ahí discípulos tiene que ver con obedecer, con ir y hacer. No hay discípulos porque no evangelizamos. Así de simple. No hay discípulos porque no evangelizamos. Lo otro es Santa Cena. ¿Qué problema puede haber con la Santa Cena? ¿Quiénes hacen la Santa Cena? Yo toda mi vida he pensado solamente que en la iglesia se puede hacer Santa Cena. No sé cómo será con ustedes. Pero hay dificultades. ¿Es agua? ¿Es vino? ¿Qué es? ¿Un juego de uva? ¿Qué es? ¿Se hace todos los días? Los que no están casados. Los que están casados, los que no están casados. Tienes que arreglar tu vida. O sea, esas son las dificultades que existen. ¿Cuál sería la solución a todo? La Biblia. O sea, nada es complicado. Lo complicado lo hacemos nosotros. Que no es casado, pastor.
Pero ahí, por ejemplo, hay una situación del corazón. O sea, no estás casado, pero te vas a casar, hermano, estamos decididos a casarnos. En 3 meses nos casamos. ¿Y por qué no puede tener la Santa Cena si hay decisión en su corazón? Pero el pastor puede engañar. Eso ya no es problema mío, es problema de él con Dios. O sea, el evangelio es simple. Es muy simple. ¿Qué vamos a tomar? ¿Agua, vino o jugo de uva? ¿Perdón? Chuchu, así. Fanny. Eso no funciona a las circunstancias, pues, Mira, porque, habla con su niño. porque yo, por ejemplo, he tenido a un amigo que venía de consumir y de beber mucho, pues no vas a hacer la Santa Cena en el orden de los mandatos con vino, sabiendo que ese es Su debilidad. No, hasta que me salga de eso, obviamente, hay que hacer un jugo de uva. Sí. Yo sí tomo jugo de uva. Sí, peor es tranquilo un poquito No, más. también te voy a olvidar que cada aspecto tiene una historia bíblica relacionada a eso, ¿no? Cuando enseñamos. Tiene una historia bíblica, los 12 características. Una historia en la cual se puede desarrollar la lección, ¿no? Y aprender. Hermano Eli, no sé si tienes alguna dificultad. Y el tema de Estás bautismo. aplicando también bautismo, ¿no? En tu caso, mira, nosotros estábamos para bautizar a una pareja que no era casada. Entonces, en eso, bueno, tú sabes que en el grupo, ¿no? Pero primero que se case, después que se bautice. O primero que se bautice, después que se case. Pero los dos son obedientes. Entonces, quiere bautizarse, que se bautice. Y el hermano va a tener. Y al final, por ahí no. Esa es una dificultad muy grande. Puede primero, pero vemos que es obediencia bautizarse. Y también que se casen, está conviviendo, es obediencia. ¿Por qué no sabemos? El problema es porque obedezca a veces. El problema siempre es de nosotros, humanoides, que queremos complicarnos, queremos hacer valer. Pero yo digo, ven, esos 5,000 que han aceptado a Cristo, con Pedro, ¿habrá habido pues ahí sin casarse? ¿Qué cosas no habrá habido en esos 5,000? Imagínate a Pedro, oye, Cholo, ¿estás casado? Cholito, ¿y cómo es? O sea, preguntando detalles. No, la Biblia dice que me deben ser bautizados. ¿Por qué? Porque es una situación entre la persona y Dios. Hay cosas que nosotros no tenemos por qué meternos. Tiene que ver con el corazón. Nosotros solamente somos aquellos que vamos a hacer esa figura de bautizar o de hacer la Santa Cena. Pero la gente tiene que entender, sobre todo en la Santa Cena, que debe haber un corazón de arrepentimiento. Hay cierta medida de evaluación en la Santa Cena. ¿No? Examinarse eso, pero más allá de decir no lo hagas, nos gusta a nosotros decir qué hacer y qué no hacer, pero la cuestión es que ellos tienen que decidir, la gente tiene que decidir. Mira, los pastores la gente es manipulable, hermanos, y ahí todos nos damos cuenta, sobre todo cuando la gente es de necesidad. Se les puede manipular de tal manera que pues pueden hacer lo que sea. Si tú les dices, póngate de pie o así con tus manos, así vamos a orar. En la necesidad la gente actúa. Si no, miren cuánta gente es manipulada por todo tipo de cosas. Aquí está la arena del mar muerto, compren. La gente busca en su necesidad. La gente es bien manipulable. El problema no es la gente, el problema somos nosotros. Estamos yendo al cielo, estamos yendo al infierno. ¿No? Es fácil. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, siempre es mejor que alguien me diga qué hacer en vez de que tome su propia decisión. Porque si yo le digo qué hacer, por ti he hecho, tú tienes la culpa. No, la gente debe tomar sus decisiones. En todo, en lo simple y en lo fuerte. Y eso tiene que ver pues con todo esto. La gente tiene que tomar sus decisiones. Nosotros solamente ayudamos, tratamos y explicamos. Ahora, si quiere o no quiere, eso ya es ellos con Dios. Pero si alguien va queriendo de Dios y va siendo o va de dejarse guiar por el Espíritu,
por eso se hace la lectura de lo que le antecede a la historia de la Santa Cena, que es buscar en nuestro corazón, ¿no? Y yo tengo la experiencia de un chico que iba a la iglesia en casa, la primera vez se había arrepentido, la primera vez tomó la Santa Cena, no se le dijo nada, y luego para la próxima semana, entonces él se iba dando cuenta, ¿no? Empezó a no hacerlo. Y eso de no hacerlo, porque no está en obediencia, o bueno, nadie puede ver en su corazón, dejó de hacerlo. Es más, hasta dejó de ir a la iglesia en casa, ¿no? Porque ya pues la palabra misma nos va dando, nos va revelando, nos va dando qué es lo que tenemos que hacer o no correctamente ante los ojos de Dios. Otra dificultad del bautismo es aspersión e inmersión. Eso no es dificultad, eso es de frente, es inmersión. Yo tengo una experiencia también de la Santa Cena y le vi a la hermanita que no tomó la Santa Cena. Y me acerqué, hermanita, y ¿qué pasa? Ale, no te dije. Ella tiene años de cristiana, ¿no? Y me dice que yo no sabía su situación, me dice, pastor, no estamos casados. Estamos esperando, dije, su jubilación. Porque estamos casados, nos va a tocar a él su jubilación. ¿No? Pero tienen intención de casarse, sí, pero todavía cansar, todavía no está en judicial. Pero sí cansar, todavía participó de su jubilación. Porque él estaba, creo, comprometido con otra mujer. ¿No? En esos casos, por ejemplo, son casos extremos, pues, porque el hermano tiene aquí en la iglesia. Ahora no sé cómo es. Es una cuestión de conciencia, pues nosotros también, solamente nosotros decimos que hay que buscar el arrepentimiento. En ese caso no. Es una cuestión de conciencia. Tú también que tienes que estar mirando quién toma y no toma. También queriendo juzgar a tú. No, pero con la iglesia no realmente no grandes se dan cuenta fácilmente. Que pues yo bajo mi cabeza y cada uno ve esas cosas. Bueno, en la iglesia casi. Bueno, con relación a la aspersión y la inmersión, bíblicamente es inmersión, pero hay casos, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en Cuba había un gordito grandazo, no sé si han sabido, gigante, era gordito, pero enfermo, muy enfermo. Entonces él quería bautizarse, ni modo, pues y peor no había ni agua, ni en dónde, hemos hecho un segundo piso. Hace unos tanques ahí que los cubanos pues reciclan todo, ¿no? Y no se ha podido bautizar pues por inmersión. Es un caso extremo. O sea que hemos agarrado un balde y le hemos bautizado. Pues. Pero eso es un caso ya pues diferente, ¿no? Como aquel que está en el hospital y quiere bautizarse. Pero ¿cómo no lo vas a hacer hundir? Está moribundo. Estás bautizando, está muriendo. Pero son situaciones. ¿No? Entonces, todo tiene que ver con la conciencia, pienso yo y creo, por ejemplo, que si es vino, si es jugo de uva, esa es la mayor discusión compleja del ser humano. Está bien, lo que sea está bien. Sí, hermanito. No, creo que cuando uno recibe a Dios en el corazón, automáticamente sucede cambios. Tú dijiste una palabra, aquella persona que recibe a Dios cambia por completo. Mi papá era un bien borracho y aquí estaban hablando sobre licores. Pues. Se arrepintió y nunca más quiso tomar el alcohol. Pero hay personas que dicen que se arrepienten, pero de nuevo caen. No se arrepentido y no conoce a Dios. Porque cuando una persona recibe a Dios, cambia y no hay expectativa que después dice, que caí, que no, cambia en ese aspecto que estamos diciendo. Posiblemente en otras cosas que desconoce, posiblemente cometemos errores como somos humanos, pero de las cosas que está saliendo, yo creo que es imposible. Porque si hubiese un hueco aquí, creo que nosotros tenemos los ojos para mirarnos cómo vamos a caer en la misma situación. Y creo, pastor, que cuando uno comienza, yo creo que como seres humanos, tenemos la tendencia a cometer errores, es lógico. Pero estamos dispuestos a querer aprender. Amén. Gracias. Otra experiencia de bautismo estoy con el pastor Edison, de una pareja que se va a bautizar con balde, como dice, ¿no?
pero por una situación de que ellos tienen una creencia de que la señora tenía un bebé pequeño, tenía la creencia de que si se sumergen le va a hacer daño al bebé, ¿no? Entonces por eso le hicieron con balde. No, eso es diferente. Eso fue en otro pueblo, en otra iglesia, ¿no? Cuando vinieron a la iglesia de Pastor Edison, dimos esta clase, pues, ¿no? Y él se sintió que no se bautizaron, pues, ¿no? Sintieron su corazón, dijeron, no nos hemos bautizado, no me siento bautizado y quiero bautizarme, queremos bautizarnos ahora. Entonces vimos a la quebrada y le sumergimos, ¿no? Y eso fue, es una experiencia, ¿no? En cuanto al bautismo. También tiene que ver mucho el aspecto cultural y las costumbres de las personas, de los pueblos, ¿no? Bueno, son casos. Yo lo que creo es que si el evangelio se hace simple, va a haber una gran multiplicación, va a haber un gran movimiento. Solamente que romper esa complejidad que existe alrededor, y eso pues es algo que nos toca a nosotros como líderes. Si no, ahí no vamos a estar, complejos de siempre. ¿Cómo es con el dar? ¿Eso no es dificultad? Sí, también. Ahí están dólares. Pero ¿por qué es dificultad dar? Porque yo solo tengo soles, no tengo dólares. El case es difícil de dar, pero eso ya sabemos. Por el corazón, ¿no? Por el corazón. Siempre problemas en las iglesias del dinero. Y lo otro es que al señales y prodigios hay gente que espera pues cosas realmente, por no decir sobrehumanas, ¿no? Hay gente que siempre está diciendo, pero en esa iglesia suceden cosas, ¿no? En esa otra iglesia suceden cosas, realmente milagros o realmente señales, ¿no? Y no entienden que las señales son la arrepentimiento. Yo creo que ahí en la iglesia saludable también es criterio. Por ejemplo, yo conocí a un amigo, un señor, Juan Guerra, ¿no? Él, por ejemplo, recibía su casa, sí, hermanito, oraba, todo eso, comía, daba su ofrenda, y entonces era bien dadivoso, recibía, nos hacía sentar, ¿no? Entonces cuando ya Borrachito era. ese es el problema, ¿no? Al final pastor, yo le sigo dando mi servicio, Que tú recibías. ¿no? Entonces de nosotros al comienzo no nos dijo eso, pero después nos dábamos cuenta porque cuando algún día le visitamos que estábamos escuchando eso, que al final ya no se aguantó y declaró, ¿no? Entonces hemos orado por él, le visitamos siempre, creemos que Dios va a cambiar su vida. Había un tiempo que Dios ya no está tomando, y nuevamente regresamos un tiempo, pero seguía lo mismo. Pero era un hombre que aceptaba, que con toda su familia, llamaba a su familia a escuchar la palabra de Dios, pero de esa parte quizás no incluso daba su diezmo, daba pastor su diezmo todo el tiempo. El pastor, Es humano. Ya, es que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Por eso esta flecha es así, ¿no? El arrepentimiento es cambio de dirección. Pero por eso, yo pienso que, yo creo que es una, Diagnóstico. claro, ¿no? Pero quizás en el camino vamos a encontrar diferentes experiencias. Sí. Porque yo al final, cuando yo salí de Juan Guerra, ya dejé otro hermano encargado, él comenzó a congregar, ¿no? Pero ya me quité de esa iglesia, ¿no? Y no supe más de él, en realidad. Pero la información que tenía último de él, es que sí estaba siguiendo ya al Señor, estaba ya formando parte de la congregación. También tuvo un caso, por ejemplo, allá por Sisa. Ellos no querían bautizarse porque tenían miedo, dicen, ¿no? Como ya está el cura, el dicho, ¿no? Este es el único bautismo que puede tener la iglesia católica. Otro hermano puede bautizarse, otro adventista nos dice lo mismo, ¿no? Pero cuando hemos tratado con él cerca de 6, 7 meses,
más de 8 meses tratando ahí, se animar nuevamente, se casaron, ¿no? Por eso digo, yo creo que en el trayecto ya es diferente las cosas, porque las personas no van de la noche a mañana, a veces no, porque están arrastrando idolatría, están arrastrando todo cosas de Pero, madre. Vicker, eso tiene que ver, hermanos. Pero ese es el pastorado, el pastor. Está bien, ¿No? ese es el pastorado, quizás no es el discipulado. Exacto. El discipulado es muy diferente al pastorado, sobre todo en Por estos eso digo tiempos. que son diferentes. Por eso, pues, todo lo que sucede tiene que ver con el discipulado. Si no hay discipulado, hay un montón de experiencias. Claro. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué crees, pastor? ¿Que la Santa Cena puede tomar sin bautismo? La pregunta es, ¿cómo es que en tu grupo pequeño, cómo es que en tu iglesia en casa, tú tienes aquí John, Jorge, Carlos? Y está, uno va a poner acá, ya, no sé, Michael. Michael. Ah, no, esa cara. ¿Cómo es que tú empiezas? Porque no sé si se han dado cuenta, pero historia 1, aquí hay un verso, y se lo desarrolla a través de los 3 tercios y se incorpora. Historia 2, habla del arrepentimiento, creo que es el himno el eunuco, ya, entonces se va incorporando. Historia 3, acá está. Saqueo, saqueo. Ya está bien, la historia que sea, pero yo voy al hecho de que aquí ve, aquí hay un verso, hay una historia, se hace la historia y se incorpora. ¿Cómo es que ya el bautismo, que todo esto es un filtro para obediencia, en tu grupo pequeño, que son solamente 4, en tu iglesia en casa, cómo es que ya has llegado acá? Sin pasar por O sea, pero no está bautizado, si es un filtro. eso, decir. ¿No? No tiene sentido, tiene sentido. O sea, quiere decir, no importa, es de aquí, no está, está por acá. Está por acá. Pero ya hace discípulos. Esto va a ser muy complicado. Porque No, no si va a pasar de él ahí, no. hace discípulos, no va a pasar, no hay forma. Ahí se truncó todito. Ahí se va, ahí se va. Ahí se truncó. Por eso digo, ahora, pero estamos hablando en términos de una iglesia en casa, un grupo de discipulados, donde tú estás relacionándote, donde tú estás hablando, donde tú estás ahí. Estás constantemente. Por eso digo, el pastorado está bien, pero puede ser diferente a discipular. El pastor, ¿quiénes son tus discípulos? El pastor piensa en todos sus líderes. ¿Y cuándo le ve a sus líderes? Ni se reúne con sus líderes, solamente se reúne para conversar. Está bien, eso es el pastor y sus líderes. Estamos hablando de los discípulos. Y el discipulado tiene que ver con relación, con vida, con llevar a estas personas a la obediencia. No se puede con todos, con 100, con 80, 50, 20, 30. Pero entonces, ¿cómo? Ahora, van a hacer la Santa Cena. Aquí, por ejemplo, yo no les conozco ni sé quiénes son bautizados. Explico la Santa Cena y el que toma, toma. Yo no me estoy preguntando, Señor, ¿estás bautizado, Señor? ¿Le has pegado a tu mujer mañana? ¿Ayer? ¿Cómo es? ¿Has engañado ayer? Eso ya es una cuestión de cada uno. Yo bajo mi cabeza, enseño, les digo esto, una reflexión. Pero eso es muy diferente a esto. Probablemente ahí en ese grupo hay gente que no está bautizada, ni siquiera que se ha arrepentido, tiene vergüenza, por eso toma. Pero eso no es juicio mío. Yo no puedo estar preguntándole a cada uno, pero aquí sí. Entonces ahí está el detalle. ¿No tiene sentido? ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Me dejo entender? Entonces, esto es una incorporación hasta el 2. Hasta el 2. Así se llama. A esto se llama mandatos de Cristo. Los mandatos de Cristo hacen una iglesia saludable, incorporándoles a través de la obediencia. ¿Ok? Ahora, aquí quiero detenerme. El dar. Vamos a dar. ¿A dónde vamos a dar? En tu propia iglesia en casa recibes las ofrendas para ayuda de la gente o para ayudar a las misiones. ¿Cómo es que dice? Arriba. Ya no me acuerdo. Tu iglesia en casa, aquí.
Aquí, ofrendas. Alguien tiene que cuidar sus ofrendas, ¿para qué? ¿Para ayudarnos mutuamente o para ayudar a otros a llegar a expandir el reino de Dios? Para eso son las ofrendas. ¿Ok? Y aquí en una iglesia en casa muy difícil vas a decir, pues, vamos a comprar un terreno. O vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Muy difícil. Siempre es para ayudar y para encaminar a otros a expandir el reino, para ayudar a otros a expandir el reino. Entonces, estamos hablando en estos términos, no en una iglesia así tradicional. En una iglesia tradicional se esconden todos, y eso es muy diferente. Si tú quieres sacarlo, les preguntas, pero estamos hablando en estos términos, que aquí pueden ser 4, 5, 6, 8, 10, pero tu vida está, ahí sí sabes lo que está sucediendo. ¿Por qué ha demorado tanto el hermano 8 meses? Porque probablemente le visitamos de vez en cuando, le dejamos después de un mes de visitar. Mientras más lejano sea la persona de ti, más tiempo dura la obediencia. Pero si está cerca a ti, más rápido procede a discipular. ¿Alguna queja, duda, bronca, pelea, desastre, odio, rencor, malicia? Soluciones. Por ejemplo, aquí en la Santa Cena, ¿no? Eso también tiene que ver. No importa, particularmente, mira, Pablo inclusive, antes de la Santa Cena, usted sabe, en los tiempos de Jesús la Santa Cena no era pancito y vino. Es una comelona de una comelonaza. O sea, había un montón de cosas y vino en abundancia. Eso era la Santa Cena. Pero, ¿qué dice Pablo? Abusos de la cena del Señor, dice Belial. Resulta que los patas ya no eran por conmemorar la sangre ni la carne, sino era para comer, englotonarse y emborracharse. Entonces ahí Pablo, ¡pum! ¿Te dan cuenta? Pero eso estamos peleando, si va a ser agüita, si va a ser esto, si va a ser tomate, si va a ser... Hay lugares donde nos vamos, hermano, ¿dónde pues vamos a conseguir vino? Pues ni uva no hay. Gaseosa, pero eso es lo que hay. Gaseosa y un poquito de galleta. Y es una Santa Cena del Señor. Estás en la ciudad y hay una oportunidad de que sea jugo de uva. Amén. Pero no vas a hacer doctrina de que tiene que ser así. Y los judíos sí toman vino, pues, ¿qué vas a hacer? Pero es justo también que se mencione que hay algunos como el papá, como otros que salen de esa situación. No les vas a... Un vasito de vino ya va a ser el empiezo de algo, ¿no? Entonces, es criterio, pero no podemos estar en esa situación de pelear porque si no vamos a traer pan de Israel, porque tu Santa Cena es diferente. Yo recién acostumbrado con el pastor hace 2, 3 días más o menos. Tu nombre, a mí no me gusta que digas así, te ponen su nombre. Ya ves. Entonces me decía, yo le doy su vinito porque es bueno, ¿no? Ahora, sí, emborracharse es pecado. ¿Por qué no? Ya, ¿y qué tiene que ver con Santa Cena? No, por eso diciendo, o sea, normal se puede tomar, no según lo que está. Eso es otro tema, hermano. Eso es otro tema. Si tomas cerveza, vino, eso es otro tema, aquí no estamos discutiendo, eso es tu doctrina ya. Eso es doctrinal, ya no es aquí. Pero igual la Santa Cena, porque la Santa Cena toman jugo de uva en otra iglesia. No quiere decir porque toman el Santa Cena vino, va a tomar vino en todo lado, eso es otra cosa ya. ¿Alguna otra situación difícil acá? ¿No? Acá, por ejemplo, mencionan también milagros. Yo entiendo que aquellos que no creen en las grandes cosas le acomodan acá de, mire, el arrepentimiento es un milagro, porque no están a favor de que Dios sí puede hacer milagros. Pero Dios sí puede hacer milagros. Amén. Claro que sí. Entonces, ni un extremo ni el otro. Ningún extremo ni el otro. Hay que orar por el que está enfermo y esperamos que Dios le sane. Eso sería un milagro. Y de eso se trata. Pero si Dios está ahí, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí el problema no es el milagro, aquí es el problema el show del milagro. El problema no es el milagro, porque Dios sana. Y sana y sana.
y quieres sanar. El problema es la foto que te tomas cuando sucede el milagro. Yo imagínense a Jesús, es más, yo me sorprendo porque imagínense que Jesús les decía, sanaba a alguien y les decía, "Shh, no digas a nadie". Miren, pero ¿cómo hacemos nosotros? Sana a alguien, ya están poniendo Facebook, ya. Sanó la iglesia y se pone su nombre todavía. No, o sea, esos detalles son lo que... El problema no es el milagro, el problema es el show a través del milagro. Pero el hombre, como es hombre, ahí también nos muestra cómo somos. Jesús le está diciendo que no cuente. Es rápida, conta todito. Entonces, pienso que debemos ir avanzando. Los capitanes se juntan con su equipo. Ya, capitanes, llama a tu equipo, por favor.